Bueno, esta es la práctica número 4 de GPC. Como pueden ver, aquí está el resultado final. Tenemos los caballos que suben y bajan, el barquito que hace el efecto como si estuviera navegando, y tenemos estos caballos que suben, bajan y aparte tienen un pequeño movimiento hacia adelante, la taza y bueno, la taza que gira encima del plato, luego está el coche y luego está el avión que sube y baja respecto a este eje. Eh, Vamos a ver cómo logramos esto y comenzamos primero con el tío vivo. El tío vivo simplemente contiene todos los objetos dentro para así lograr los que se muevan con él. A este tío vivo se le agregó un script de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Y bueno, vamos con el primer objeto, la taza. La taza tiene el plato de la taza que gira en sentido de las agujas del reloj. Se le aplica un script de rotación en el eje Y. Y luego tenemos, dentro de la taza tenemos la taza que tiene cierta inclinación, no está centrada, y para lograr que la taza gire y se logre ese efecto, que gire con respecto a su centro, tenemos que, como está inclinada, tenemos que agregar un pivote para que ella gire en torno al pivote. Es decir, que se le agregó un pivote a la taza y se le agregó una rotación hacia el lado opuesto del plato para crear ese efecto. A ver, segundo tenemos el coche, que el coche tiene está conformado por las 4 ruedas. A las 4 ruedas se les agregó un script de rotación para lograr el efecto, un script de rotación sobre el eje X, para lograr el efecto como si el coche estuviera andando. Vamos con la barca. La barca simplemente tiene un script de oscilación en dos de sus ejes, que serían el eje X para lograr el movimiento hacia los lados, y en el eje Z para lograr el movimiento hacia atrás y hacia adelante como si estuvieran navegando. Por otro lado tenemos estos dos caballos, que serían estos dos. Este caballo se le agregó un script de oscilar solo en el eje Z para mover hacia adelante y hacia atrás el caballo. Como vimos o sea, que el pivote de esto estaba aquí abajo, no fue necesario agregar un pivote, ya que podíamos hacer el movimiento directamente desde aquí abajo, simplemente agregándole el script de oscilación en el eje Z, y creamos este movimiento hacia atrás y hacia adelante. Luego también se le agregó una oscilación en el eje Y de traslación. Perdón, la oscilación que se le agregó para crear el movimiento de atrás hacia adelante fue de rotación. Rotación en el eje Z. Así podemos crear en torno a este eje un movimiento hacia atrás y hacia adelante. Luego, aquí, para hacer subir y bajar el caballo, lo que se hizo fue agregar otro script de oscilación, pero en el eje Y de traslación. Entonces así creamos el movimiento de que el caballo está subiendo y bajando. El otro caballo tiene de igual manera los mismos scripts, y lo que se hizo para que uno estuviera arriba y el otro abajo y fueran intercambiando fue que poner uno de los scripts con una frecuencia negativa. Da igual, los dos fueron puestos. Aquí tiene esta frecuencia negativa en el eje Y, por lo tanto este va a tener una frecuencia positiva en el eje Y. De igual forma fue hecho en el eje Z. En el eje Z tiene una frecuencia positiva y este tiene una frecuencia negativa. Y así creamos el movimiento que se van intercambiando uno arriba y uno abajo. También fueron puestos con la misma velocidad, obviamente, para que se hubiese uniforme y un poco más real. Bueno, aquí tenemos los otros dos caballitos, que son más sencillos. Simplemente es lo mismo que los otros, solo que fue agregado nada más el script de oscilar en el eje Y,
para que fueran arriba y abajo. Luego tenemos el avión, que el avión está agarrado por este palo. Y bueno, al avión se le tuvo que agregar un pivote aquí para que su movimiento fuera desde aquí y no desde el centro del objeto. Al agregarle el pivote aquí, creamos el movimiento agregándole un script de oscilación en el eje X para crear un movimiento, un efecto como si estuviera subiendo y bajando en torno a este pivote. Y a la hélice se le aplicó una simple script de rotación y bueno, eso es todo. Gracias.